Doctor Galán, un poco para tratar de dimensionar estas cifras y demás, ¿esto al final es una defensa de las EPS, lo que ustedes hacen? ¿O por qué se ponen, digamos, ustedes a indagar y a buscar y a presentar estos números? Qué pena que se lo pregunte tan directo, porque tal vez puede ser como la sensación que muchas personas tienen en un ambiente de semejante polarización como el que estamos, ¿no? Pues yo le agradezco mucho esa pregunta, porque a ver, pues la respuesta es no. Nosotros no estamos aquí defendiendo EPS, ni mucho menos. Lo que estamos es preocupados porque no hay sistema de salud que funcione bien si no está bien financiado. Lo que quiero decir es que si un sistema de salud no está bien financiado, no va a operar bien, no importa el modelo. Y esa es la preocupación central que nosotros tenemos. Las EPS son inviables financieramente. Así por lo menos lo concluye un informe del Centro de Pensamiento Así Vamos en Salud que acaba de revelarse y que analizó a profundidad, que le puso lupa a lo que pasa financieramente con las EPS o lo que pasó financieramente con las EPS en el 2023. Esto a la larga es un llamado de atención ante lo crítico que que puede estar pasando el tema financiero en el sistema de salud, y por eso invitamos a este episodio de Salud al doctor Augusto Galán, quien es exministro de Salud, director de este centro de pensamiento llamado Así Vamos en Salud. Doctor Augusto, bienvenido a este espacio. Dura tarea usted meterse a revisar las cifras de las platas y de las cuentas, ¿no? Es un tema denso, a veces difícil de aterrizar para la realidad de las personas, pero a grandes rasgos, ¿de qué se trató este ejercicio y cuáles fueron las principales conclusiones que encontraron? Bueno, Ronnie, en primer lugar, pues muchas gracias por esta invitación y un saludo a la audiencia. Eh, Me parece muy importante que podamos tocar estos temas. Yo quisiera decir, antes de iniciar el punto, que esto hace parte de un observatorio que hemos creado al interior del centro de pensamiento y que lleva ya prácticamente un año de estar funcionando para hacerle seguimiento a la situación financiera del sistema de salud. En segundo lugar, esto es hecho con base a los catálogos financieros de las EPS publicados, o sea, son oficiales por la Superintendencia Nacional de Salud. Ellos tienen la exigencia de estar reportando periódicamente. Lo mismo que las IPS y que las IPS. Hay algo importante ahorita que vamos a decir sobre eso, sobre el tema de los reportes. La fecha de corte es del 31 de diciembre del año 2023 y es una información que consolidamos en el observatorio, en el centro de pensamiento Así Vamos en Salud para el seguimiento al financiamiento del sistema, como digo. ¿Qué muestra? Lo primero que muestra es un patrimonio negativo, que podemos decir del Sistema General de Seguridad Social en Salud, de menos 5 billones de pesos. Recordemos que la puerta de entrada de los recursos financieros al sistema de salud son las EPS. Entonces, si las EPS están sin patrimonio, el sistema de salud se está quedando sin patrimonio. Ahora, el más negativo de esa pérdida de patrimonio está en el régimen subsidiado, con menos 4.2 billones de pesos. Encontramos un alto nivel de endeudamiento que pone en evidencia la limitación para cubrir las obligaciones adquiridas por parte de las EPS. La pérdida operacional, esto es muy importante, la pérdida operacional es de menos 4.6 billones de pesos, esa pérdida de la cual para el régimen contributivo fue del 2.1 billones de pesos, que representa el 47% del total de pérdidas. Esas pérdidas de menos 4.6 billones de pesos son mayores a las que hubo para las EPS en el año 2022, que fueron de menos 4.2 billones de pesos. O sea, se viene incrementando la pérdida. Eh, Eso es como el panorama general. O sea, ahora Sí. podremos detallar algunos otros aspectos sobre la siniestralidad, si usted considera, pero por lo pronto, digamos, esos son los hallazgos generales más importantes. Esta pérdida operacional es lo mismo que deuda. Perdónenme que yo soy periodista, doctor Augusto, entonces eso de los números no se me da. ¿Qué diferencia hay entre pérdida operacional, entre deuda? No, la pérdida operacional es el resultado de la operación y una relación entre los ingresos y los costos y los gastos. Ok. ¿En qué se gastan las EPS la plata? ¿Y cuánto les ingresa? Es esa esencialmente la relación. Y ahí lo que muestra eso es que hay un desbalance muy significativo entre lo que es el ingreso de la operación
y lo que es el gasto, lo que les está costando. Para ese costo, y el gasto se divide en el costo médico o Sí, siniestralidad, que está representando el 99, entre el 99 y el 101.6% de la unidad de pago por capitación. Recordemos que las EPS reciben los ingresos por una unidad de pago por capitación que le entrega el gobierno, que el sí, gobierno nacional les define, y por unos denominados presupuestos máximos o presupuesto máximo que financia aquello que no está financiado por la unidad de pago por capitación. Entonces, pagar los servicios médicos, las facturas médicas que les llegan a las EPS, oscilan entre esa cifra que le estoy diciendo, el 99.1 al 101.6% de la unidad de pago por capitación, dependiendo del régimen y sin contar el gasto administrativo. sí. El gasto administrativo es aquello en lo cual la EPS gasta para su operación, para poder operar, para poder, ¿no? El gasto administrativo es el personal, los sistemas, los servicios públicos, etcétera, etcétera, el arriendo, eso es el gasto administrativo. La suma del gasto médico y el gasto administrativo oscila entre el 105.3 en el régimen contributivo y el 111.6% en el régimen subsidiado. Bueno, vamos a hacer un ejercicio para aterrizar mucho más esta explicación. Yo le digo, usted me dice, sí, por ahí es, la cogió. A ver, O no, Ronnie, no. Espere, le explico de nuevo. Eh, entonces, a las EPS les dan 100 pesos, ¿cierto? Por cubrir con toda la operación del sistema de salud, entendido como el plan de beneficios y los presupuestos máximos, es decir, todo el paquete de salud, ¿cierto? correcto, 100 pesos. correcto. Pero entonces, y de eso aparte tiene que tener incluido los gastos que se requieren para toda esa operación, para cubrirle, digamos, el gasto administrativo de 52, 53 millones de personas afiliadas. Pero en el 2023 las EPS necesitaron de 100, entre 105 pesos y 111 pesos para lograr cubrir toda la operación. O sea, esto que llamamos ahora sí el déficit operacional son estos 5 u 11 pesos en algunas EPS que necesitaron poner de más para cubrir todo el costo. ¿Cómo la vio ahí, doctor Galán? Pues va por la línea que es. Ah, bueno, O sea, y le aclaro ahí un punto para la sí. audiencia. O más que aclararlo, le adiciono. Lo que está calculado de esos 100 pesos Ujú, es que 92 pesos debe ser el costo médico. sí. Y en este Y momento 11 fueron pesos, 99. Y aquí fueron 99. y aquí fueron 99. Ok. Y esos, y el gasto administrativo son esos otros 8 pesos para completar los 100 que usted Ujú. mencionó. Que pudo ser menos de 8 pesos. Claro, claro. Y en este caso, pues hicieron ahorros en el gasto administrativo y entonces ya la suma de lo uno de lo otro es la cifra que usted dice. Sí. ¿Cierto? Esa plata de más, ¿cierto? Eso que se gastaron más de los 100 pesos, ¿de dónde sale? Pues ellos, de dónde sale? Ellos tienen la obligación, pues primero ellos tienen un patrimonio y un patrimonio que lo pueden tener invertido y eso les produce unos rendimientos. Eh, Deben tener unas reservas técnicas sobre las cuales no hay una norma precisa para decir qué porcentaje. Eso no está determinado ni calculado por la unidad de pago por capitación. Hay una exigencia de tener unas reservas técnicas para poder pagar los servicios. Pero eso, desde el punto de vista contable, es un pasivo tener esa reserva técnica. Pero bueno, eso lo podemos explicar ahorita en más detalle qué significa la reserva técnica y cómo la hacen, digamos, de manera explicarla sencillamente, porque pues yo tampoco soy economista ni mucho menos financiero, pero lo que quiero es explicarle a la gente Sí, sí. y a su audiencia cómo es que se hace esta operación. Entonces, digamos, ellos tienen esa responsabilidad y tienen esa posibilidad de tener invertidos ese patrimonio. Eso les produce unos rendimientos y cuando estamos hablando aquí de las pérdidas operativas, es sin que le sumemos esos ingresos financieros adicionales. O sea, cuando se les adiciona esos ingresos adicionales a la pérdida operativa, pues la pérdida neta es menor, pero todavía es negativa.
Sí, para la mayoría de EPS. Pero digamos, no sé si me explico, o sea, si no está siendo sí, claro, sí, por sí. favor, dígame. Yo por lo menos lo estoy entendiendo. Sí, o sea, de esos 4.6 billones que le digo de pérdida operativa, se convierten en 2.5 billones de pérdida neta, Ujú, una vez tienen la posibilidad de adicionar otros sí, ingresos en su contabilidad. Pero lo importante de mensaje para el sistema es que los ingresos operativos por unidad de pago por capitación y los ingresos por presupuestos máximos, que son los operativos, no están alcanzando para cubrir los gastos operativos. Esa parte es importante. Porque por el otro lado, la otra realidad es lo que le dije al principio. Tienen un patrimonio negativo de menos 5 billones de pesos. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando se les agota la plata, empiezan a comerse el patrimonio, hasta que quedan sin patrimonio. sí. Y entonces ya quedan en unas causales de disolución y de intervención y de, pues, de liquidación. Bueno, Entonces, revisando, doctor Galán, el comunicado de prensa y el informe que ustedes presentaron, ¿cierto? Dicen que 7 EPS presentaron utilidades por valor de 141.000 millones de pesos y 19 presentaron pérdidas netas por 2.7 billones de pesos. Es decir, correcto. esta realidad, digamos, se tiene que mirar incluso ahí con lupa y decir, oiga, hay unas que lo están haciendo bien o que han logrado, digamos, mantenerse ahí como a flote, por lo menos en sus estados financieros, y hay otras que, como decía usted, la mayoría del régimen subsidiado no les está alcanzando. Esto trae un poco la discusión, o centra la discusión en el tema de la suficiencia de la UPC, que digamos ha sido uno de los grandes temas de los últimos meses en el sector salud. Estas cifras, digamos, demuestran con claridad entonces que no alcanza la unidad de pago por capitación para ninguna EPS o para algunas, porque unas sí tienen utilidades y otras pérdidas. Pues mire, esa pregunta es recurrente, porque entonces surge la duda, pero ¿por qué hay unas que tienen 141 mil millones de pesos de utilidades y otras pierden 2.7 billones? Eso tiene esencialmente dos explicaciones y tiene que ver con el perfil, ¿aló? Sí, sí, lo estoy siguiendo, doctor Galán. Con el perfil demográfico, o sea, el perfil poblacional. Si la población que tiene esa respectiva EPS está más envejecida o es más joven, y al ser más joven se enferman menos, y entonces tienen, ¿no? Esa situación, dependiendo del perfil demográfico y del perfil epidemiológico. Hay poblaciones que son lo que llamamos técnicamente más siniestradas, ¿sí? Sí. Y hay EPS que tienen una población más siniestrada, por ejemplo, para el público en general. La nueva EPS que nació después de la liquidación del antiguo Seguro Social, recibió una extra prima de unidad de pago por capitación primero durante muchos años sola, porque su población era más envejecida. Y eso se le reconoció en la unidad de pago por capitación durante muchos años. Cuando hicieron en los últimos 7 años una movilización de EPS que fueron liquidadas, movilización de población hacia otras EPS receptoras que llamamos, se les envejeció a esas EPS la población y tuvieron que recibir también una extra prima de la unidad de pago por capitación, una UPC adicional, Ujú. digámoslo, Porcentaje adicional, sí. para que pudieran cubrir esa siniestralidad mayor por cuenta del perfil demográfico de la población envejecida. Eso a unas EPS se les retiró en los últimos 2 años. Dejaron de recibir. Eso también explica la criticidad de algunas EPS Ese ajuste, sí. muy grandes porque esa extra prima de la unidad de pago por capitación dejaron de recibirla. Ujú. Entonces, eso tiene que ver con eso. O sea, aquí estamos viendo que el sistema general, de manera general, está desfinanciado, pero que claro que hay particularidades en unas EPS y en otras. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Sí. Y eso está sujeto a una profundización de los estudios. Bueno, Ese- doctor Galán, un poco para tratar de dimensionar estas cifras y demás, ¿esto al final es una defensa de las EPS, lo que ustedes hacen? O por qué se ponen, digamos, ustedes a indagar y a buscar y a presentar estos números? Qué pena que se lo pregunte tan directo, porque tal vez puede ser como la sensación que muchas personas tienen en un ambiente de semejante polarización como en el que estamos, ¿no? pues yo le agradezco mucho esa pregunta, porque a ver, pues la respuesta es no. Nosotros no estamos aquí defendiendo EPS, ni mucho menos. Lo que estamos es preocupados porque no hay sistema de salud
que funcione bien si no está bien financiado. Entonces, por ejemplo, el sistema de salud inglés lo empezaron a desfinanciar hace 14 años. Durante los primeros 10 años de este siglo, en el sistema de salud inglés, tenían un incremento de 6.7% del presupuesto anual. Cada año incrementaban en 6.7% el presupuesto durante esos primeros 10 años para salud. A partir del año 2011, por razones políticas fundamentalmente, decidieron disminuir ese incremento anual de la unidad del presupuesto inglés y lo llevaron a un incremento entre el 1.1 y el 1.7% durante los siguientes 8 o 9 años. Y a partir de hace 3 o 4 años, cuando se dieron cuenta que se les quedó desfinanciado el sistema de salud y empezaron a tener mayores listas de espera y cirugías a 12, 14, 16 meses y resonancias nucleares magnéticas a 2 años y déficit de médicos de 8.000 médicos y de profesionales de enfermería de 40.000 enfermeras porque no las pueden pagar, entonces encontraron un punto de equilibrio para que en el 4% de incremento que no les permite crecer para poder subsanar el atraso, pero les permite operar en el mismo, digamos, estándar que se estableció durante 10 años. Algo parecido le ocurrió al sistema de salud español por cuenta de la crisis financiera del 2008. Se desfinanció y no han recuperado la financiación que tenían antes del 2008 proporcionalmente y tienen mayores listas de espera. O sea, en fin, lo que quiero decir es que si un sistema de salud no está bien financiado, no va a operar bien, no importa el modelo. Y esa es la preocupación central que nosotros tenemos. Tenemos que apelar a los catálogos financieros de las EPS, por lo que decía al principio. Son la puerta de entrada del financiamiento del sistema. Y cómo se gastan esa plata hay que verlo. Ahora, hay un punto relevante. Nosotros quisiéramos comparar esos resultados de los catálogos financieros de las EPS con los catálogos financieros de las IPS y poderlos comparar al tiempo, Contrastar, sí. contrastarlos al tiempo. Pero resulta que mientras los catálogos financieros de EPS ante la Superintendencia Nacional de Salud están con corte a diciembre del 2023, los de las clínicas y fundaciones hospitalarias privadas están a diciembre del 2022, con un año de atraso. Y los de los hospitales públicos están a diciembre del 2021, con 2 años de atraso. Entonces, si nosotros queremos más transparencia en el sistema de salud, necesitamos por lo menos que esos catálogos financieros de esas entidades estén a la misma fecha con el mismo corte para poderlos comparar. Cómo se recibe la plata, quién recibe la plata y dónde fluye la plata y cómo se gasta la plata. Sí. Que es lo que muchas personas desde muchos sectores han pedido, digamos, un poco poder tener ese seguimiento, esa trazabilidad de los recursos, doctor Galán. Si estas cifras son públicas, ¿cierto? Son públicas, ¿cierto? Sí, correcto. Y están en poder de la superintendencia, son reportadas Correcto. a la superintendencia. Entonces, ¿por qué a veces el Ministerio de Salud o el gobierno, digamos, dudan o ponen en duda la suficiencia, entonces, o el problema de suficiencia de recursos en el sistema de salud? Quizás solo tímidamente lo hizo el ministro de Salud ante la Corte Constitucional, pero de resto ha sido un tema que muchas veces se ha dicho que sí hay plata, que sí hay plata y que sí hay plata, que no hay un problema de financiación. Porque si estas cifras que ustedes tienen son públicas, el ministerio y el gobierno se niegan a reconocerlo. Pues digamos, las razones, yo creo que las razones del desconocimiento de estas cifras son fundamentalmente políticas. El gobierno responde que ellos están girando a tiempo y que giran la unidad de pago por capitación casi anticipada a principios de mes y que giran los presupuestos máximos. La Corte Constitucional les dio unas órdenes porque estaban atrasados en los pagos por más de 2 años y hasta ahora, en estos días, están terminando de pagar las órdenes que dio la Corte Constitucional entre enero y febrero. Pero el gobierno nacional se limita a decir que ellos cumplen con lo que está presupuestado. Y en eso pueden tener razón, sobre todo con la unidad de pago por capitación. Porque es que la unidad de pago por capitación está definida a partir del presupuesto definido por el Estado el año inmediatamente anterior. En otras palabras, estamos en el proceso justamente este año de definir en los próximos 2 o 3 meses cuál va a ser el presupuesto del año entrante. Con base a lo que le destinen del presupuesto para el año entrante, es que se define la unidad de pago por capitación.
Pero ahí es donde está la discusión de fondo. Desde hace varios años, y esto no compromete solamente a este gobierno, desde hace varios años se ha venido advirtiendo que la unidad de pago por capitación está desfinanciada, que no responde a las necesidades de atenciones y de servicios que están contempladas y que se están ejecutando y solicitando por los pacientes a partir del plan de beneficios, que es muy amplio, y tenemos un plan de beneficios supremamente amplio en el sistema. Entonces, ese es el punto central y ahí es donde está la discusión. La discusión no es si se está ejecutando el presupuesto en salud. Hay atrasos en presupuestos máximos, pero en la UPC eventualmente no los hay. Pero es que la unidad de pago por capitación no es suficiente. Bueno, para finalizar, doctor Augusto Galán, ante semejante panorama que usted nos presenta, que incluye también el informe de Así Vamos en Salud, ¿el sistema de salud en este momento está en riesgo de colapso? Sin duda. Hoy ya usted habla con usuarios y pacientes y están siendo desatendidos, no están teniendo el acceso oportuno a medicamentos, no están teniendo el mismo acceso que venían recibiendo hace unos meses, hace un año, un poco más de un año. Teníamos problemas de acceso, eso es cierto, pero eso se ha venido deteriorando aún más. Entonces, el gobierno nacional cree que simplemente eliminando el aseguramiento y pagando directamente desde la ADRES a las IPS, se va a solucionar el problema financiero del sistema de salud. La opinión pública tiene que tener claro que no importa si existen o no existen las EPS. Eliminemos las EPS. El sistema de salud va a seguir costando lo mismo que está costando hoy o más va a costar. Porque además, hay una cosa, el aseguramiento ha ayudado a hacer más eficiente el gasto en salud. Si se elimina el aseguramiento, conforme lo hemos venido implementando en los últimos 30 años, y se paga como el gobierno nacional pretende, directamente a las instituciones hospitalarias, sin controles o con mínimos controles, lo más probable es que nos vaya a costar mucho más y la plata se nos acabe mucho más rápidamente. Eso ya ha ocurrido, eso existe en la historia del país. Veníamos en un proceso de mayor eficiencia en la utilización de los recursos de salud y eliminar el aseguramiento en salud nos pone en un escenario en el cual el riesgo de que se agote más rápidamente la plata es mucho mayor. Y no vamos a disminuir los costos como el gobierno nacional, ni los gastos como el gobierno nacional está pensando con su reforma y con su planteamiento. Bueno, Y lo estamos viendo, mire, Ronnie, aprovecho. El país tiene que estar muy vigilante sobre la implementación del modelo de atención en salud del magisterio y el sistema de salud del magisterio. Porque el mismo ministro de Salud dijo que ese es el piloto de lo que quieren implementar para todo el sistema de salud. Y vaya hoy hable qué pasa con los pacientes con VIH, qué pasa con los pacientes con cáncer, qué pasa con los pacientes crónicos que venían recibiendo su atención y sus medicamentos con regularidad en el sistema de salud del magisterio. Les han dicho simplemente que no se los pueden proveer hasta nueva orden. Entonces, el gobierno nacional no estaba preparado o ese sistema hay que estarlo vigilando. Porque ese va a ser el sistema de salud que este gobierno pretende implementar en todo el país. Bueno, pues doctor Augusto, muchas gracias. Como siempre, un gusto hablar con ustedes. Muy, muy rico este tema. De verdad, pues digamos, podríamos estar hablando mucho más de todo lo que está pasando y sobre todo de estas cifras. Un mensaje final, muy, muy, muy cortico. ¿Por qué este tema financiero le afecta a las personas? O sea, ¿cómo así que un montón de deudas y demás puede empeorar mi servicio de salud? Expliquemos eso para cerrar, doctor Augusto. Porque si no fluyen los recursos, no hay manera de atender a la población. ¿Y eso en qué termina afectando a la población? La población termina perdiendo la protección financiera que el sistema de salud le ha ofrecido durante 30 años. Lo vivimos en la pandemia, suena repetitivo, pero en la pandemia ningún ciudadano colombiano tuvo que acabar con su patrimonio, ni vender su casa, ni vender su carro, ¿no? O su finca, o consumir sus ahorros para poder pagar los servicios de un familiar o de sí mismo en la atención en unidades de cuidado intensivo, porque lo atendió el sistema general y los atendió y nos atendió a todos por igual. Eso se puede perder. Esa es la mayor protección que el sistema de salud ha dado al país, una protección financiera que estaría
está sometida a riesgo, sin lugar a dudas, con estas medidas que se están adoptando y con estos planteamientos que se están haciendo y con esta desfinanciación que no se ha querido atender adecuadamente. Bueno, pues muy claro el mensaje, doctor Galán. Muchas gracias por este tiempo, por esta explicación. Saludable, está abierto para todo lo que produzca Así Vamos en Salud. Entonces, cuente con nosotros para seguir dando a conocer la información que ustedes producen desde ese centro de pensamiento. Muchas gracias, doctor Augusto Galán. Bueno, Ronnie, muchas gracias a usted. Bueno, gracias también a todas las personas que vieron este episodio de Saludable. Recuerden, por favor, suscribirse, activar las notificaciones y compartir este video. Un saludo para todos. Chao, chao.